Bienvenidos a Turno Crítico, su podcast. Este es un espacio donde hablamos de medicina de emergencias, tal como ocurre, en tiempo real, bajo presión, con recursos limitados y con decisiones que no pueden esperar. No es una clase, no es una conferencia, es una conversación entre colegas después de un turno complicado, donde lo que más nos importa no es lo que dice el libro, sino cómo aplicamos lo que sabemos cuando estamos parados frente a un paciente. Mi nombre es Juan David Victoria, soy residente de medicina de emergencias de último año. Tengo experiencia también en medicina de atención prehospitalaria y quiero hablar de lo que me ha costado entender y que sigo trabajando en mí mismo. Hacer más no siempre es hacer mejor. Este va a ser nuestro episodio número 1 de apertura de este podcast con el que quiero invitarlos a reflexiones importantes sobre realmente hacer más no siempre es hacer mejor. Vamos con la intro. Muy bien, déjame ponerte un poco en situación. Son las 2 de la mañana, estás en urgencias, llega una ambulancia con un hombre de 67 años, antecedente de hipertensión, diabetes. Según los paramédicos, presentó un episodio sincopal en su casa. Llega con su esposa, quien está llorando, está angustiada, asustada, y les dice que él se quedó tieso por unos segundos y que ella pensó que se había muerto. El paciente ahora está despierto, está consciente, está orientado, se ve un poco pálido, pero con una buena presión arterial, una frecuencia cardíaca de 88, saturando adecuadamente, sin necesidad de oxígeno. No hay dolor torácico, nunca refirió dolor torácico, no presenta disnea. Se realiza un electrocardiograma al ingreso al servicio de urgencias, el cual es sinusal, no tiene cambios isquémicos o por elevación del segmento ST. Por lo general, un electrocardiograma normal. ¿Qué pasa en ese momento en la mente de la mayoría de nosotros? Activamos el modo hay que descartar todo y empieza la cascada. Hemograma, química, troponinas, perfil tiroideo, función renal, electrolitos completos, radiografía de tórax, ecocardiograma transtorácico, tomografía de cráneo, estudio Holter, monitoreos continuos. Le cogemos 2 venas periféricas, le ponemos bolos de líquidos, le ponemos oxígeno, así no esté desaturado. Y empezamos a pedir interconsultas. Neurología, porque qué tal que sea algo, un síncope de origen neurológico. Cardiología, porque qué tal que sea un síncope de origen cardiogénico. Medicina interna, para que estudie si hay alguna causa metabólica. Y empezamos a hacer todas estas cosas incluso antes de que el paciente nos haya terminado de contar qué estaba haciendo cuando se desmayó. ¿Te suena familiar? Claro, así nos enseñaron. Así funciona la cultura de muchos servicios de urgencias. El miedo a perderse de algo grave es lo que muchas veces nos empuja a pedir más, a hacer más, a no dejar sin evaluar. Y aunque esa intención es completamente comprensible y parte de ella viene de un lugar genuino de querer que el paciente esté bien, de querer llegar a un diagnóstico oportuno, hay un problema muy serio. Es que ese modo de trabajar tiene consecuencias que no siempre consideramos. Primero, hablemos de por qué hacemos esto. El síncope es clínicamente un reto. La causa puede ir desde
algo absolutamente benigno como un síncope vasovagal, hasta algo muy complejo, un síncope de origen cardiogénico, un infarto del miocardio, una taquiarritmia. Si presenta un síncope y luego deterioro neurológico, entonces será que hizo un ataque cerebrovascular isquémico, sangró. Y esto nos genera incertidumbre y la incertidumbre nos pone nerviosos. Hay un concepto en psicología cognitiva que se llama la aversión a la ambigüedad. Y los médicos de urgencia somos especialmente vulnerables a él. No tolerar bien la incertidumbre nos lleva a pedir más pruebas. No necesariamente para ayudar al paciente, sino para sentirnos más seguros de nosotros. Y eso es un problema que vale la pena realmente reconocer en voz alta en nuestros servicios y para nosotros mismos como profesionales. Pero además de la psicología, pues está el sistema y muchos servicios de urgencias tienen una cultura implícita donde el médico que pide más es percibido como más cuidadoso, más completo, más responsable. El que hace un abordaje un poco más dirigido y focalizado, pidiendo solamente una pequeña batería de estudios según el pensar diagnóstico, a veces es visto como el que deja cosas por fuera. Y esa presión cultural y profesional, aunque nadie la diga explícitamente, pues muchas ocasiones moldea nuestra práctica profesional cada día. Entonces, ¿qué dice la evidencia sobre el síncope? Y pues aquí la idea no es dar una clase de síncope, no, para nada, sino que si es necesario mencionar algunos datos, principalmente de este ejemplo que les pongo, que nos pueden cambiar la perspectiva. Y es que durante años se estudió cómo estratificar a los pacientes con síncope en el servicio de urgencias y entonces salen herramientas como el ROSE, el Canadian Syncope Risk Score, el San Francisco Syncope Score. Tenemos herramientas como el EXI Score eh, y entre otras muchas, y todas de ellas intentaron identificar quiénes realmente necesitan una hospitalización y un estudio extenso, y lo que encontraron es que de manera consistente la historia clínica detallada y el electrocardiograma son las herramientas más poderosas que tenemos, no la tomografía de cráneo, en un paciente con síncope sin focalización o mm, o holters, estudios holters o ecocardiogramas en pacientes que no tienen antecedentes de patologías cardíacas o en pacientes jóvenes o estudios sanguíneos completos en pacientes completamente sanos por lo demás. Eh, y recuerdo mucho un paper porque me pareció algo incómodo cuando lo leí y es que un grupo de investigadores revisó cuántas pruebas diagnósticas se pedían en urgencias para síncope y cuántas de esas pruebas terminaban cambiando el manejo clínico. Y la respuesta fue muy desalentadora. La gran mayoría de exámenes no aportaban realmente información que modificara la decisión clínica final. Pero lo que sí modificaba en la mayoría de los casos era una anamnesis bien hecha, saber si el paciente estaba de pie o sentado, por ejemplo. Si hubo síntomas prodrómicos como náuseas, diaforesis, visión borrosa, dolor torácico. Si fue en un ambiente caliente, después de mucho tiempo sin comer, si fue después de un evento emocional fuerte, si hubo convulsiones posteriormente, mordeduras de lengua, antecedentes de cialorrea, relajaciones de esfínter. Esas preguntas, esa conversación muchas veces valen más que 20 tubos de sangre. Y hay algo más que la evidencia nos dice, algo que no siempre nos cuesta, y es que hacer más exámenes realmente tiene riesgos, no solo el costo económico, sino que para el, para el paciente pues hay riesgos reales. Y los resultados falsos positivos, por ejemplo, de estudios que
vamos a pedir sin ninguna indicación, pues nos pueden llevar a más estudios, a más procedimientos, a más ansiedad para el paciente. Un valor de troponina levemente elevado en un anciano hipertenso, por ejemplo. Solamente ese estudio puede desencadenar cantidades inimaginables de arteriografías coronarias. Una imagen de TAC donde encontramos un incidentaloma que no explica para nada la condición clínica que presentó el paciente en agudo, pero que nos lleva a diagnósticos equivocados, biopsias, esperas angustiosas, diagnósticos engañosos. A esto es lo que se le conoce como el daño por sobrediagnóstico, y en urgencias lo generamos más de lo que lo reconocemos realmente. Ahora, quisiera comentarles un poco, después de haber hecho el estudio de este caso y haber generado una reflexión, quisiera contarles quizás qué es lo que yo hubiera hecho con este paciente, y por supuesto lo estoy hablando también desde un contexto retrospectivo, porque yo también he caído en la trampa de hacer más y más y más, buscando y buscando y buscando, cuando todo lo que necesitamos está ahí, en la historia clínica, en el examen físico del paciente. Lo primero entonces, con esta premisa, lo primero que haría es sentarme, literalmente coger una silla y sentarme frente al paciente y preguntarle qué estaba haciendo cuando se desmayó. Eso que parece tan obvio, muchas veces lo omitimos en un servicio de urgencias caótico, donde estamos viendo a este paciente que llegó con un síncope, pero a la vez estamos pensando en el paciente que también está complicado en un cubículo o en un pasillo, o estamos pensando en las notas que nos falta por hacer, o estamos pensando en otras cuestiones, y muchas veces nos quedamos con información que en la mayoría de veces puede que no sea relevante para hacer un buen enfoque, no solamente del síncope, sino de muchas otras patologías. Me tomaría algunos minutos para escuchar a este paciente, para escuchar a la esposa, qué vio, qué estaba haciendo. Muchas veces los familiares que presencian estos eventos nos pueden dar datos fundamentales. El paciente dio un grito, se agarró el pecho, se cogió la cabeza, lo vi convulsionando o lo vi moviéndose de forma normal. Y estos son datos que nos orientan de forma espectacular en realmente el enfoque de estudios que necesitamos darle a estas pacientes. Si la historia, por ejemplo, me cuadra con un síncope vasovagal clásico y el electrocardiograma es totalmente normal, el paciente está compensado, los signos vitales están bien, no hay signos de alarma, pues yo no voy a pedirle un TAC, no pido ecocardiogramas de urgencias. Si la clínica lo amerita, haré unos estudios de laboratorio básicos, descartar que el paciente no tenga signos de deshidratación o alguna otra condición metabólica básica y fundamental que pueda explicar el cuadro clínico de este paciente, que por lo demás está en un grupo etario de riesgo, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sin duda no disparo todo el arsenal disponible por defecto. Este es el real error. Pero nos vienen preguntas y bueno, ¿y si me equivoco? Pues esa pregunta nos viene a todos a la cabeza siempre, y es posible que en un pequeño porcentaje de casos pues me esté perdiendo de algo, pero para eso está la estratificación de riesgo. Y aquí es donde tenemos que darle también valor clínico a algunas escalas. Y si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía y el electrocardiograma muestra algo raro, aunque sea sutil, si hay historias de familiares con muerte súbita, por ejemplo en pacientes jóvenes, si el síncope fue de esfuerzo o el paciente estaba en supino, si hay palpitaciones previas, si hay signos de falla cardíaca, pues amplío los estudios, hospitalizo, llamo al cardiólogo. Pero aquí realmente eh, el arte está en saber distinguir cuándo ampliar y cuándo contener. Y esa distinción no se hace con exámenes,
se hace con razonamiento clínico. Hay algo que a mí me cambió la perspectiva hace un tiempo y quizás fue escuchar a un médico con muchos años de experiencia en urgencias decir algo que parecía casi como radical. Y es que él decía, cuando no sé qué tiene el paciente, el primer paso no es pedir más exámenes, es examinar más al paciente. Y suena sencillo, pero en la práctica real, con 10 pacientes esperando en la sala de espera, con otros 2 entrando a reanimación, el sistema colapsado, la gente quejándose, eso se olvida. Volvemos a reflejos de automatismo y pedimos más y a veces queremos salir rápido de esa dinámica con X paciente para pasar a otro y pues esos reflejos nos alejan de respuestas que en muchos casos pueden ser sencillas. Y no quiero que me malinterpreten porque de acá no se trata de hacer la medicina que no es, todo lo contrario. Se trata de hacer la medicina que cada paciente merece según su condición clínica y eso es lo fundamental. Ahora, quiero que pensemos también en otro punto importante y es el paciente como persona. Y es que cuando a alguien le sacan 10 tubos de sangre, le ponemos oxígeno que no necesita, lo dejamos monitoreado por varias horas, lo mandamos a múltiples especialistas, pues ese paciente no pensaría que no vive eso y no siente eso como si lo estuvieran cuidando bien. Lo vive como algo muy grave que le está pasando. Y eso genera ansiedad, genera dependencia del sistema de salud. Y a veces el daño más importante que hacemos no es biológico, es psicológico. Le estamos diciendo a alguien que su cuerpo es peligroso, que está enfermo, cuando quizás lo único que pasó fue que llevaba 4 horas sin comer y estuvo parado 2 horas en una fila. Y todo esto me lleva a una reflexión con la que quiero cerrar este episodio inaugural que me pone muy contento realmente estar acá con ustedes y espero que disfruten mucho de toda esta primera temporada que va a tener episodios muy interesantes. Y esta reflexión es que, pues sin duda, como el título de este episodio lo indica, hacer más no siempre es hacer mejor. Y esta frase que parece eslogan, en realidad es una invitación a algo profundo, a revisar nuestros automatismos, a preguntarnos cada vez que ordenamos un examen, ¿esto va a cambiar algo en mi decisión clínica? ¿Estoy pidiendo esto para el paciente o para tranquilizarme? ¿Estoy usando realmente la evidencia para guiar mi práctica o estoy usando la tecnología disponible como sustituto del pensamiento crítico? Y la medicina de urgencias bien practicada para mí es profundamente intelectual. O sea, no es un juego de cantidad. No gana el que más pide, gana el paciente cuando encontramos la pregunta correcta, el examen correcto, en el momento correcto. Y para llegar ahí, muchas veces, pues hay que tener el coraje de no hacer, de observar, de escuchar, de tolerar la incertidumbre, el tiempo suficiente para que ese cuadro clínico nos hable. Ese coraje, créeme que no es fácil de desarrollar. A mí me ha costado también enormemente y me sigue costando. Pero cada vez que me siento frente a un paciente con síncope y me pregunto honestamente qué necesito para tomar una buena decisión, ese momento de reflexión siento yo que me hace un poco mejor médico que en el turno anterior. Con esto terminamos este primer episodio y gracias por escucharme si llegaste hasta acá, hasta esta última reflexión. Este podcast se llama Turno Crítico y es un podcast de Urgencias Sin Filtro que nos pueden seguir en redes sociales como Urgencias Sin Filtro, en Instagram, en TikTok. Tenemos
también un canal de YouTube donde también vamos a estar publicando todo este contenido y mucho más contenido de medicina de emergencias, más de carácter formativo. Nos encuentran en YouTube como Doctor Juan David Victoria. Y sin duda, pues si este episodio te hizo pensar en algo de tu práctica, compártelo con alguien. Regálale también esta reflexión a alguien. Y si tienes comentarios, déjamelos también, porque parte de esto es también generar debate y generar cuestiones en todos ustedes. Esto sin duda es lo que hace crecer la medicina de urgencias. Y recuerden que en urgencias cada decisión cuenta. Y nos vemos en un próximo capítulo.